Hola, hoy vamos a aprender cómo profesionales de la salud mental podemos dar malas noticias y cómo podemos dar asistencia a familiares que están en una morgue buscando un cadáver. En el primer paso de cómo dar malas noticias es muy importante tener en cuenta aspectos previos a esta información. Por ejemplo, antes de acercarnos a los familiares a brindarle alguna noticia, debemos tener clara toda la información. Podemos poner el ejemplo de un accidente de bus. Debemos tener claro cómo se desarrolló el accidente, cómo las autoridades están actuando en torno al accidente, número de heridos, fallecidos, dónde se llevaron los heridos, dónde podemos encontrar a los fallecidos. Esta información debe ser verídica y clara hacia los familiares. También es importante que los familiares nos ayuden con características de la persona que sufrió el accidente, edad, estado, si tiene algún rasgo físico que nos podría ayudar a identificarlo de una mejor manera. Esto nos ayudará a ver el estado real de la persona. Luego, ya cuando nos acerquemos a los familiares a dar la mala noticia, es muy importante que trabajemos en nuestras habilidades de comunicación, escucha activa, empatía, paternalismo. En el ejemplo anterior que utilizamos del accidente de tránsito, se puede brindar contención emocional a los familiares por medio de la escucha activa, apoyar a su incertidumbre y siendo empáticos. También es bastante importante al momento de dar la comunicación evaluar el grado de información que tiene la persona a la que nos dirigimos, qué es lo que sabe y qué es lo que quiere saber acerca del accidente. El lenguaje no verbal es muy importante al momento de brindar esta información, ya que se puede sujetar la mano de la persona a la que estamos dando contención emocional, tocar su hombro, respetar los silencios. En lo que sea posible, debemos encontrar un lugar adecuado al momento de brindar información, que no existan interrupciones de sonido, interrupciones visuales en general. Es aconsejable brindar esta información de manera gradual, dirigirse progresivamente a la noticia de fondo, ya que lograr que el familiar vaya encontrando sus propias respuestas y vaya asimilando lo que ha ocurrido. También es bastante importante realizar la descripción de lo que ha sucedido sin tecnicismos, tratar de utilizar un lenguaje común que los familiares puedan entender sin que haya ningún problema de comunicación entre nosotros y los familiares. Considerar brindar información a algún familiar de mayor estabilidad psicológica. Tenemos que entender que la familia va a estar alterada en esos momentos por su preocupación, y si logramos brindar la información a un familiar que no esté muy estable en ese momento, puede provocar caos y tergiversar la información. Para finalizar, es bastante importante cuidar la forma en la que damos la información, darla de forma calmada, pero no mostrarse animoso. En el ejemplo que estábamos utilizando anteriormente, podemos brindar la información de forma seria, por más de que a nosotros también nos afecte, que hayamos visto cadáveres, que hayamos visto heridos, no transmitir nuestro temor o nuestra angustia a los familiares. Es bastante importante que dejemos reaccionar al familiar. Obviamente, si algún familiar está herido o ha fallecido en un accidente, esa información va a ocasionar un shock en los familiares y puede reaccionar de diferentes maneras: frustración, llanto, ira, enojo, en fin. Ahora sí vamos a hablar del caso de reconocimiento de cadáveres. Aquí es muy importante el apoyo psicológico en estos momentos, pues son los momentos más difíciles que una persona puede pasar. Las funciones principales del psicólogo al momento del reconocimiento de un cadáver se basarían en informar a los familiares sobre el procedimiento de la actuación que se debe llevar en estas situaciones. Por la ofuscación, por el miedo, por el llanto, por la preocupación de que su familiar esté ahí, puede que no tengan claro cuáles son los tecnicismos que se deben seguir. Trasladar a las familias a las incidencias que se produzcan en relación a su caso. También es importante apoyar y facilitar a los familiares en el desarrollo de habilidades necesarias para afrontar este proceso. Debemos tomar en cuenta de que es una situación muy dura por la que están pasando los familiares, y el acompañamiento psicológico es muy importante. Podemos dar técnicas de afrontamiento a los familiares para que puedan manejar de mejor manera este procedimiento. Y por medio de estas técnicas también se podría facilitar el inicio del duelo.
Como segundo, tenemos aspectos a tener en cuenta en el reconocimiento de un cadáver. Es muy importante que el familiar nos facilite la recogida de datos. Deberán darnos información sobre su familiar desaparecido con el fin de facilitar la identificación. Entre esta información puede constar, por ejemplo, algún tatuaje o alguna seña específica que tenga él en su cuerpo. Es bastante importante también ambientar el momento en el que se va a realizar el reconocimiento del cadáver. Organizar adecuadamente el espacio físico de la morgue. Evitar de que el tiempo de espera sea extenso, pues esto puede alterar aún más a los familiares y desbordar sus emociones. Si hay más familias en la misma situación, poder lograr de que la entrada a la morgue sea por un lado y la salida sea por otro, para evitar que se pueda ocurrir el efecto dominó, de que si familiares ven a otras familias sufriendo y alteradas por el reconocimiento del cadáver de su familiar, también se desborden en llanto o en otras emociones que puedan llegar a sentir. Dentro de ser posible, podría ser importante también que se dé una identificación fotográfica para evitar o disminuir el coste emocional de ver el cadáver de tu familiar. Sería bueno que se pueda juntar con el paso anterior de rasgos específicos del familiar con una fotografía para que las autoridades o el psicólogo puedan hacer la identificación del cadáver y menorar el coste emocional que la identificación del cadáver ocasiona en los familiares. También de ser posible, es importante que el psicólogo vea el cadáver antes que el familiar para ver en qué estado está y si en su estado no es demasiado grave o no podría ser demasiado fuerte para el familiar reconocerlo. En el momento del contacto con la familia existen algunos procedimientos. Es bastante importante tratar de hacer la recogida de información previa y de los datos de la familia con el fin de conocer el estado del proceso. A veces cuando familias ya llevan demasiado tiempo buscando a su familiar, demasiado tiempo sufriendo por esto, pueden reaccionar diferente a familias que están en shock en un momento a otro, tienen que ir a reconocer el cadáver de un familiar. Es bastante importante la presentación del profesional a su familia, a la familia. Destacar el lenguaje no verbal que podamos llegar a utilizar. Transmitir seguridad, transmitir paz, transmitir empatía, pero no tomárnoslo muy a la ligera, porque los familiares pueden pensar que no estamos sintiendo su dolor. Si los familiares llegan a aceptar la ayuda del psicólogo, porque es muy importante en la presentación ofrecerles nuestra ayuda, se deberá establecer una relación con el grupo familiar, facilitando la expresión de sus emociones y las expectativas. Es importante en este momento designar al representante de la familia que hará el reconocimiento visual del cadáver. Puede resultar útil introducir alguna técnica de relajación para afrontar el reconocimiento. Al momento de la presentación del grupo del psicólogo, el psicólogo puede ir viendo qué familiar está un poco más calmado para inculcar de que ese familiar sea el que realiza el reconocimiento del cadáver. Prepararles para afrontar el reconocimiento a través de fotografías u objetos personales que se hayan encontrado ahí junto al cadáver e ir exponiendo al familiar gradualmente al cadáver, finalmente explicando que lo que van a ver con el fin de desensibilizar un poquito a la persona y lograr que esté lo más preparada posible para este difícil momento. Al final de esta intervención se debe hacer una reunión en grupo con los familiares con el fin de descargar la atención que puedan recibir en estos momentos. El apoyo psicológico es bastante importante en estos momentos de afrontamiento o de shock que pueden recibir o pueden tener los familiares de alguien que ha fallecido o que ha tenido un accidente o que simplemente necesita o va a recibir una mala noticia. Espero que les haya servido esta información.